A 6.000 metros sobre Guadalcanal, el piloto estadounidense siente el impacto. Los cañones del Zero japonés perforan la cabina. El Wildcat se desploma hacia el océano infestado de tiburones. En estas aguas, los cazadores se han vuelto presa. Pero en cuestión de semanas, un granjero rechazado por viejo va a invertir las reglas del combate aéreo para siempre. Aquel cielo tenía reputación. Guadalcanal no era un punto más en el mapa del Pacífico. Era una trituradora donde los pilotos americanos entraban uno por uno y eran despedazados. Los hombres que volaban allí se llamaban a sí mismos la Fuerza Aérea Cactus. La prensa lo decía con orgullo. Los pilotos lo pronunciaban como advertencia. Su base, Henderson Field, era conocida como el cementerio. El enemigo no era solo japonés, era la matemática del aire. Los Wildcat norteamericanos eran pesados, lentos para reaccionar, blindados como camiones. El Zero japonés era lo opuesto, ligero, ágil, capaz de girar dentro de casi cualquier cosa que Estados Unidos pusiera en el cielo. Durante un año dominó el Pacífico desde Pearl Harbor hasta Filipinas. Los veteranos japoneses lo sabían. Provocaban a los americanos para que giraran. Esperaban que el Wildcat perdiera velocidad. Entonces atacaban. En Estados Unidos la doctrina era simple. Nunca gires con un cero. Lánzate en picada, dispara, huye. En el papel tenía sentido. Sobre Guadalcanal, en combates caóticos y vertiginosos, estaba matando hombres cada día. Sobrevivir no era victoria, era apenas retrasar lo inevitable. Sin embargo, sin que nadie lo supiera en aquel cielo ardiente, la solución ya cruzaba el Pacífico. No era un avión nuevo ni una orden de Washington. Era un campesino obstinado de 27 años desde Dakota del Sur, a punto de entrar al espacio aéreo más letal de la Tierra y pelear la guerra de la única manera que conocía, como cazador. Antes de enfrentar un cero, antes de que Guadalcanal grabara su nombre en la historia, Joe Foss combatía otro enemigo, la pobreza, el frío, el tiempo mismo. No nació entre uniformes ni academias. Nació en 1915 en una granja remota sin electricidad cerca de Sioux Falls, Dakota del Sur. Sin caminos pavimentados, sin redes de protección. Su infancia no fue moldeada por aulas o libros de texto. La formó el viento que atravesaba el abrigo, la tierra agrietada por la sequía y un cielo que nunca se preocupó por cuánto trabajaras. Cuando llegó la Gran Depresión, Dakota del Sur colapsó. Las cosechas fracasaron, el ganado murió, el dinero desapareció. La supervivencia no era una meta, era un cálculo diario. Joe Foss aprendió temprano que nada se desperdiciaba, especialmente el esfuerzo. Si la familia iba a comer, alguien tenía que cazar. Ahí nació el secreto. De niño, Foss cazaba liebres con una escopeta vieja, sin mira telescópica, sin lujos. Su padre le dio una regla. No desperdicies cartuchos. Una liebre no corre en línea recta. Zigzaguea, finta, invierte dirección. Si apuntabas donde estaba, fallarías cada vez. Para acertarle, tenías que apuntar donde estaría. Foss aprendió a calcular velocidad, ángulo y tiempo en un latido. No adivinaba, predecía. Mientras otros niños memorizaban fórmulas, Joe Foss entrenaba su cerebro para resolver problemas en movimiento a velocidad letal. Quería volar desesperadamente. A los 18 vio pilotos de la Marina rugiendo sobre un espectáculo aéreo y le dijo a su padre, «Eso es lo que voy a hacer». Pero la vida intervino. Su padre murió en un accidente trágico. Joe abandonó la escuela para administrar la granja. El sueño no murió. Simplemente se escondió. Durante 6 años trabajó de día y estudió de noche. Lavó platos para pagar lecciones de vuelo. Se arrastró hacia el cielo, un paso exhausto a la vez. Entonces Pearl Harbor fue atacado. Joe Foss tenía 26 años. Corrió a enlistarse como piloto de caza y fue rechazado. Demasiado viejo. Las regulaciones decían que 25 era el límite. Los expertos le dijeron que su guerra sería enseñar a otros hombres jóvenes a volar.
luego verlos morir. Pensaron que esa era el final de la historia. No entendían a los granjeros, porque Joe Foss no renunciaba. Buscó la falla, y como siempre, la encontró. Joe Foss no discutió con los expertos, los maniobró. Si la Marina decía que era demasiado viejo para combatir, encontraría otra puerta. Foss se unió a la reserva del Cuerpo de Marines, deslizándose por un vacío legal que los burócratas no habían cerrado aún. Lo hicieron instructor. Durante 9 meses largos, entrenó muchachos apenas mayores de edad, veinteañeros que lo llamaban señor y confiaban en él con sus vidas. Luego los vio partir hacia el Pacífico. Muchos nunca regresaron. Lo carcomía. Foss escribió cartas. Se quejó. Exigió asignación de combate una y otra vez. Más tarde diría que se convirtió en el instructor más ruidoso y molesto que la Marina jamás tuvo. Eventualmente, solo para callarlo, cedieron. Entrenamiento avanzado de caza, asignación de combate, VMF 121. En octubre de 1942, mientras otros pilotos eran derribados del cielo, Joe Foss, de 27 años, ya etiquetado como demasiado viejo, cargaba en un barco de transporte rumbo a Guadalcanal. Nada lo preparó para lo que encontró. Henderson Field no era una base, era una cicatriz tallada en la jungla. El aire apestaba a combustible, podredumbre y muerte. La pista era tierra y grava masticada por bombardeos constantes. El centro de operaciones era una choza de madera. Los pilotos vivían en carpas con piso de lodo. Y por todas partes, había restos. Docenas de aviones destrozados empujados a los bordes del campo, alas arrancadas, motores abiertos, cabinas manchadas de oscuro. Esto no era almacenamiento, era evidencia. Los hombres que conoció no eran reclutas frescos. Eran veteranos de ojos hundidos, piel amarillenta por la atabrina, manos temblando de agotamiento y malaria. No saludaron a Foss como refuerzo. Lo miraron como carne de reemplazo. Entonces vio su avión, un Grumman F-4F Wildcat. Pesado, lento, robusto, pero desesperadamente superado por el cero. Los pilotos lo llamaban ataúd volador. Foss pasó su mano por el metal de todos modos. Había conducido camiones más duros que esto en casa. El briefing fue breve. La regla era absoluta. Nunca gires con un cero. Foss asintió. Entendió la regla, pero en su mente vio nieve, viento, una liebre cortando bruscamente a la izquierda, y comprendió algo que ningún manual había captado jamás. Las reglas fueron escritas por hombres que nunca habían cazado. El primer vuelo de Joe Foss sobre Guadalcanal no fue calentamiento, era una prueba, y el cielo no perdió tiempo administrándola. Subió a altitud en su Wildcat, el motor vibrando a través del asiento, el horizonte en azul infinito. Los veteranos le habían advertido. Vienen desde el sol. Nunca los ves hasta que es demasiado tarde. Foss escaneó el cielo sintiéndose ciego, expuesto. Esto no era la pradera abierta, no había dónde esconderse. Entonces la radio crepitó. Bandidos a las 11. ¡Arriba! Foss miró hacia arriba y su estómago se apretó. Ceros en picada, rápidos, demasiado rápidos. Sus alas brillaban plateadas mientras caían del sol como cuchillos. El instinto le gritó que girara, que combatiera, pero la regla resonó más fuerte. Nunca gires con un cero. Empujó la palanca hacia adelante y se lanzó. El Wildcat ganó velocidad, aullando mientras la jungla subía a su encuentro. Las trazadoras rayaron su carlinga. Un cero se pegó a su cola, paciente, confiado. Foss siguió en picada hasta que las copas de los árboles se difuminaron. Luego jaló con fuerza y corrió a casa. Aterrizó vivo, pero no satisfecho. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de furia. La doctrina había funcionado. Sobrevivió. Pero nada más cambió. Los ceros seguían ahí. Mañana volverían. Correr no era ganar. Era esperar morir después. Días más tarde, el cielo le dio otra oportunidad. Bombarderos japoneses aparecieron sobre la isla, escoltados por ceros.
La pelea explotó instantáneamente. Wildcats y ceros girando, lanzándose, cruzándose. Foss vio un cero alineándose detrás de uno de sus compañeros, cerrando para la matanza. La regla decía, lánzate, sálvate. El granjero dijo lo contrario. Foss rodó fuerte y no apuntó al cero. Apuntó a la nada. Cielo vacío muy adelante de él. Jaló el gatillo y lo sostuvo. Una ráfaga larga, constante. Parecía equivocado. Desperdicio. El piloto japonés nunca lo vio venir. Bloqueado en su objetivo, comprometido con el giro. El cero voló directo hacia el torrente de fuego calibre 50. El ala se arrancó. La aeronave desapareció en un destello de llamas y escombros. Silencio llenó la cabina de Foss. No había girado más que el cero. No lo había superado en velocidad. Lo había superado en pensamiento. Cuando aterrizó, los fantasmas de Henderson Field se reunieron alrededor de él. Foss miró su Wildcat golpeado y sonrió. «Esta cosa es un camión», dijo. «Pero es un camión duro y dispara derecho». La cacería había comenzado. En un lugar como Henderson Field, nada permanecía secreto por mucho tiempo. Al anochecer, cada piloto en la isla había escuchado lo que Joe Foss había hecho. Un Wildcat había girado con un cero y sobrevivido. Hombres que habían pasado semanas viendo morir amigos se inclinaron mientras Foss lo explicaba, trazando arcos invisibles en el aire con su dedo. No los persigas. No apuntes al avión. Apunta al espacio que está por robar. Adelántate hasta que se sienta equivocado. Luego adelántate más. Estaban lo suficientemente desesperados para escuchar. Foss pronto recibió un pequeño vuelo de Wildcats. 8 aviones en total. No eran los mejores. Eran las sobras, recién llegados, reemplazos. Hombres que no habían durado lo suficiente para convertirse en fantasmas todavía. Nadie esperaba milagros de ellos. Ni siquiera el comando. Cuando los reporteros vieron este grupo desigual siguiendo al granjero alto hacia el combate, les dieron un nombre: el Circo Volador de Foss. El 16 de octubre, el circo se puso a trabajar. 8 Wildcats subieron a un cielo ya abarrotado de aeronaves enemigas. 32 aviones japoneses venían en camino, ceros entre ellos, 4 contra 1. En el papel era suicidio. Foss no dudó. Emparejó a sus pilotos, ordenándolos en un tejido apretado, cada hombre guardando el punto ciego del otro. Si un cero atacaba a uno, se expondría al otro. La formación no era elegante, pero era letal. Foss lideró la picada. Detectó un cero, calculó su trayectoria y disparó antes de que el instinto dijera que debía. La aeronave enemiga voló directo hacia el torrente de rondas calibre 50 y se desintegró casi instantáneamente. Otro cero cayó sobre la cola de Foss, pero su compañero ya estaba ahí, rodando y derribándolo. La pelea se volvió un ritmo. Atacar, cubrir, adelantar fuego. Wildcats protegiendo Wildcats. Ceros muriendo en medio giro. 10 minutos después, terminó. 5 aeronaves japonesas habían desaparecido. Los 8 aviones americanos regresaron a casa. Por primera vez, el cementerio estaba ganando. El tablero de victoria se llenó más rápido de lo que nadie creyó posible. 18 de octubre. 2 más. 20 de octubre. Otro. Para finales de octubre, Joe Foss era oficialmente un as. 5 victorias en 10 días. El granjero demasiado viejo de Dakota del Sur se había convertido en el hombre más peligroso en el cielo sobre Guadalcanal. Y el éxito, como el humo, nunca permanece invisible por mucho tiempo. Los pilotos japoneses comenzaron a escuchar un nombre repetido en interceptaciones de radio. Foss, el Wildcat, que no corría. El americano que disparaba al cielo vacío y de alguna manera lo hacía letal. Lo que había sido deporte para veteranos pilotos de cero se estaba convirtiendo en algo completamente diferente. Ya no cazaban Wildcats, cazaban a Joe Foss. Cuando el enemigo aprende tu nombre, la guerra cambia. Para finales de octubre, los japoneses no solo combatían Wildcats, cazaban a Foss.
Pilotos veteranos de Zero fueron reasignados. Las tácticas cambiaron, se tendieron trampas. El cielo de Guadalcanal, ya letal, se volvió personal. El 7 de noviembre casi termina. Foss lideraba su vuelo cuando el ataque llegó de la nada. Un grupo élite de ases japoneses en picada, duro, rápido, coordinado. El cielo explotó en caos. Trazadoras cosieron el aire. Motores gritaron. Foss combatió por instinto, la matemática del granjero corriendo más rápido que el pensamiento. Alineó dos ceros y los derribó en rápida sucesión. Entonces sintió el impacto. Fuego de cañón rasgó su Wildcat desde atrás. El motor detonó. Humo llenó la cabina. Los controles se aflojaron. El avión estaba muriendo. Foss no entró en pánico. Lo cabalgó hasta el último segundo. Luego saltó, cayendo en la jungla. Mientras su Wildcat se estrellaba contra los árboles abajo, golpeó el suelo con fuerza pero vivo, sacudido, golpeado, respirando. Lo sacaron antes del anochecer. Cualquier otro piloto habría terminado. 2 días después, Foss estaba de vuelta en el aire. Esta vez perseguía un hidroavión japonés sobre agua abierta. El enfoque era estrecho, la victoria casi suya. Nunca vio al artillero trasero. La ráfaga llegó rápido. El motor se destrozó. Por segunda vez en 3 días, el avión de Foss estaba muerto. Pero ahora no había jungla debajo, solo océano. Amarizó duro. El Wildcat se hundió en menos de 30 segundos. Foss emergió solo, 16 kilómetros de tierra, flotando en una de las aguas más infestadas de tiburones en la Tierra. El Pacífico estaba quieto, demasiado quieto. Entonces vio las aletas. Circularon, lo golpearon, lo probaron. Foss flotó durante horas, músculos ardiendo, corazón martillando. No tenía arma, no tenía radio, solo paciencia. La misma paciencia que había aprendido esperando en campos congelados que la presa se moviera. 4 horas después, apareció la salvación. Una canoa. Isleños nativos enviados por un observador costero australiano que había visto el choque, golpearon el agua con sus remos y espantaron los tiburones. Arrastraron a Foss a bordo, hipotérmico y apenas consciente. De vuelta en Henderson Field, los médicos lo pusieron en tierra inmediatamente. Malaria, exposición, agotamiento. El circo volador volaría sin él. Los japoneses escucharon los rumores poco después. Joe Foss estaba muerto. Por primera vez en semanas, el cielo sobre Guadalcanal se sintió más tranquilo. Pero los fantasmas no permanecen enterrados por mucho tiempo. Durante un tiempo, el truco de Joe Foss pareció imparable. Ceros seguían muriendo. Wildcats seguían regresando a casa, y el cielo sobre Guadalcanal lentamente comenzó a sentirse predecible. Ahí fue cuando casi lo mata. Una tarde tardía, Foss se lanzó sobre un cero solitario que parecía descuidado. Demasiado alto, demasiado lento, demasiado expuesto. Era el tipo de configuración que había castigado docenas de veces. Foss calculó el adelanto, apuntó al cielo vacío y disparó. Nada sucedió. El cero no giró donde se suponía, no se comprometió. En cambio, se rompió en una brutal maniobra vertical que Foss no había visto antes. En una fracción de segundo, los roles se invirtieron. Trazadoras rasgaron la carlinga de Foss. Su Wildcat se sacudió cuando las rondas perforaron las alas. Por primera vez desde llegar a Guadalcanal, Joe Foss comprendió algo aterrador. El enemigo estaba aprendiendo. El piloto japonés no estaba provocando un giro. Estaba provocando el adelanto. Había visto Wildcats disparar al espacio vacío antes. Había visto amigos morir así. Y ahora lo estaba contrarrestando, forzando a Foss a comprometerse temprano, luego cambiando la pelea en el último momento posible. Foss rompió duro, apenas escapando con vida. Regresó cojeando a Henderson Field, su avión destrozado, sus manos temblando no de miedo, sino de claridad. El truco no era magia, era tiempo. Y el tiempo podía ser vencido. Esa noche, Foss no durmió.
Se sentó solo, repitiendo la pelea una y otra vez. El ojo del granjero se ajustó de nuevo. Si el enemigo estaba aprendiendo a falsificar el futuro, Foss dejaría de confiar en patrones. Cazaría al piloto, no al avión. Leería intención, leería vacilación, leería miedo. Para la mañana, el truco había evolucionado, y cuando Joe Foss despegó otra vez, no solo estaba adelante del cero, estaba adelante del hombre volándolo. Joe Foss no murió en el océano, pero Guadalcanal intentó matarlo de todos modos. Durante 2 semanas yació en una cama de hospital, temblando con fiebre, su cuerpo empapado en sudor un momento y sacudido con escalofríos al siguiente. La malaria lo desgarraba desde adentro. Los médicos le dijeron la verdad. Si regresaba arriba, podría matarlo. Su circo volador seguía combatiendo. Ceros seguían viniendo y Foss estaba atrapado en tierra mirando un techo, mientras la cacería continuaba sin él. Los japoneses creyeron los rumores. El Wildcat que no corría se había ido. El granjero que disparaba al cielo vacío había terminado. La confianza volvió a sus cabinas. Estaban equivocados. Joe Foss se recuperó de la única manera que conocía, rechazando no hacerlo. Se arrastró fuera de la cama antes de que los médicos lo autorizaran. Peso perdido, piel amarilla, ojos hundidos. Apenas se parecía al hombre que había aterrorizado los cielos semanas antes. Pero cuando subió a un nuevo Wildcat, algo familiar volvió a conectarse. La fiebre nubló su visión. La granja afiló sus instintos. El 30 de noviembre, Foss volvió a cazar. El primer cero nunca lo vio. Foss disparó una ráfaga corta, precisa, y el caza japonés cayó en llamas. La radio crepitó. Pilotos que pensaban estar combatiendo fantasmas, ahora se daban cuenta de que el fantasma era real y estaba enojado. Los japoneses le lanzaron todo lo que tenían. Pilotos élite, ataques coordinados, emboscadas. Foss siguió volando a través de todo, su cuerpo fallando mientras su mente permanecía letal. Para enero de 1943, su marcador estaba en 23. Estaba a 3 victorias de un número que cada piloto americano conocía de memoria: 26. El récord establecido en la Primera Guerra Mundial por Eddie Rickenbacker. Intocable, sagrado, una montaña que nadie había escalado en más de 20 años. Joe Foss tenía 27 años. Volaba con malaria en un avión que todos decían era inferior, y estaba escalando esa montaña de todos modos. Cada aterrizaje la tripulación veía lo mismo: un Wildcat lleno de agujeros. Foss temblando incontrolablemente de fiebre mientras lo levantaban de la cabina. Estaba peleando 2 guerras ahora. Una en el cielo, una en su sangre. Y de alguna manera estaba ganando ambas. El cielo sobre Guadalcanal estaba por presenciar la ruptura de una leyenda. Y Joe Foss lo haría de la única manera que siempre había hecho, ignorando las reglas y confiando en la cacería. El 15 de enero de 1943 comenzó con una orden que Joe Foss no tenía intención de obedecer. Ardía con fiebre, más débil de lo que jamás había estado, su cuerpo sacudiéndose por malaria. Los médicos lo pusieron en tierra en el acto. Foss escuchó, asintió y esperó hasta que se fueron. Cuando llegó la palabra de que un convoy japonés masivo, el Expreso de Tokio, corría hacia Guadalcanal bajo pesada cobertura de casas, supo dónde pertenecía. Se arrastró a la línea de vuelo y subió a su Wildcat. Para cuando alcanzó altitud, el cielo ya estaba vivo. Era la batalla aérea más grande que Foss jamás había visto. Ceros por todas partes. Wildcats girando a través de humo, fuego y rondas trazadoras. No había formaciones limpias, no había espacio para vacilación. La visión de Foss se nubló. Su cabeza palpitaba, pero sus manos se movían por instinto. Ya no pensaba en tácticas o doctrina, estaba cazando. Vio un cero alineándose detrás de un compañero y rodó sin vacilar. Foss no apuntó a la aeronave, apuntó al futuro, cielo vacío adelante de ella, y disparó. El piloto japonés se comprometió al giro y voló directo hacia la ráfaga.
El cero se desintegró en el aire. Esa era la Victoria 24. Segundos después, otro cero se lanzó, confiado, intentando sangrar al Wildcat en un giro perdedor. Foss rechazó el cebo. Subió alto, rodó sobre la cima y cayó desde el punto ciego. Una ráfaga corta, controlada. El motor detonó. La aeronave cayó en espiral. Victoria 25. El récord legendario de Eddie Rickenbacker estaba ahora empatado. Foss no se detuvo. A través del caos, detectó un caza flotante japonés intentando escapar, arañando hacia arriba en un ascenso desesperado. Esta era la prueba final. El piloto veterano contra el ojo del granjero. Foss calculó velocidad, ángulo e intención en un latido y disparó un largo tiro de deflexión al cielo abierto. Un segundo después, las rondas encontraron la cabina. La aeronave se dobló y desapareció en el Pacífico. Victoria 26. Cuando Foss aterrizó en Henderson Field, toda la base estaba esperando. El cementerio se había convertido en lugar de victoria. Los hombres levantaron al granjero destrozado por la fiebre de su cabina y lo cargaron en hombros. En una sola tarde, volando una aeronave inferior mientras estaba medio delirante con malaria, Joe Foss había destrozado el mito del cero. El cielo sobre Guadalcanal nunca volvería a ser el mismo. Mientras Henderson Field estallaba en celebración, el ánimo a cientos de kilómetros de distancia no podía haber sido más diferente. En salas de preparación japonesas y chozas de briefing de portaaviones, la historia que se difundía a través de charla de radio interceptada sonaba imposible. Pilotos veteranos regresaban de misiones pálidos y sacudidos, luchando por explicar lo que habían visto. Los Wildcats no se suponía que combatieran así. No se suponía que ganaran. Durante meses, el cero había sido rey. Ligero, ágil, intocable. La doctrina japonesa estaba construida sobre certeza, forzar al avión americano en un giro, deslizarse sobre su cola, terminar la matanza. Había funcionado en todas partes. China, Pearl Harbor, Filipinas. Guadalcanal se suponía que no fuera diferente. Entonces, sucedió Joe Foss. Los pilotos comenzaron a reportar el mismo fenómeno extraño. Se lanzarían sobre un Wildcat esperando que huyera. No lo haría. Lo provocarían a un giro, confiados de tener la ventaja. En cambio, el avión americano haría algo sin sentido. Rodar temprano, subir extrañamente, disparar al cielo vacío. Y entonces, un latido después, un cero cercano simplemente explotaría. Se sentía antinatural, como combatir un enemigo que conocía el futuro. El cero no se había vuelto súbitamente débil. Los pilotos no se habían vuelto súbitamente descuidados. Lo que se había roto era la confianza, la creencia de que el resultado estaba predeterminado. Foss había hecho lo que el alto mando japonés más temía. Había probado que su arma más grande no era invencible. El cielo sobre Guadalcanal cambió después de eso. Los ceros ya no se lanzaban con certeza temeraria. Los ataques se volvieron cautelosos. Los pilotos vacilaban. Y la vacilación en combate aéreo es fatal. La Fuerza Aérea Cactus lo sintió inmediatamente. Los cazados se habían convertido en cazadores. Joe Foss no solo acumuló victorias, recableó la psicología de la guerra aérea. Su tiro de deflexión, su rechazo a perseguir, su voluntad de dejar que el enemigo se comprometiera primero. Estos no eran trucos, eran lecciones. Los pilotos lo copiaron, los escuadrones se adaptaron. Lo que comenzó como instinto de granjero se convirtió en una nueva forma americana de combatir. Por primera vez en el Pacífico, los pilotos japoneses tenían miedo. No temían al Wildcat, temían al hombre volándolo. Y ese miedo se difundió más rápido que cualquier aeronave jamás podría. La victoria no terminó la guerra para Joe Foss, terminó su cuerpo. Días después de romper el récord, la adrenalina se desvaneció y lo que quedó casi lo mata. La malaria que había estado combatiendo en el aire finalmente tomó control en tierra. Las fiebres regresaron más fuertes, más largas, implacables. Foss apenas podía estar de pie. Había perdido más de 13 kilos.
Su piel se volvió cetrina. Sus manos temblaban incontrolablemente. El mismo hombre que había enfrentado ceros y tiburones sin pestañear, ahora estaba siendo devorado vivo desde adentro. Esta vez no hubo argumento. Los médicos lo pusieron en tierra para siempre. Joe Foss no dejó Guadalcanal como héroe conquistador. No hubo desfile, no hubo vítores, no hubo vuelo final. Fue evacuado en camilla, cargado más allá de la misma pista donde Wildcats destrozados todavía yacían medio enterrados en la tierra. El cementerio que había ayudado a convertir en terreno de victoria cobró su precio de todos modos. Foss fue volado de isla en isla, hospital en hospital. Su cuerpo roto por el lugar que había ayudado a salvar. De vuelta en Estados Unidos, la nación finalmente alcanzó lo que había sucedido en aquel remoto pedazo de jungla y cielo. Los periódicos imprimieron su nombre. Las radios contaron su historia. Fue aclamado como el as de ases de América. Pero detrás de los titulares, había un hombre reaprendiendo a caminar sin colapsar, a dormir sin temblar, a vivir sin el cielo. El 18 de mayo de 1943, Joe Foss se paró en la Casa Blanca. El presidente Franklin D. Roosevelt colocó la medalla de honor alrededor de su cuello, elogiando su coraje intrépido y habilidad extraordinaria. Las cámaras destellaron. La historia congeló el momento. Pero Foss conocía la verdad. La medalla no era por genio o valentía sola, era por resistencia, por rechazar rendirse cuando la lógica decía detente, por combatir mucho más allá del punto donde su cuerpo tenía algo más para dar. Guadalcanal había tomado su libra de carne. Joe Foss la pagó voluntariamente, y al hacerlo, cambió el curso de la guerra en el Pacífico para siempre. Joe Foss nunca regresó a Guadalcanal. Su guerra en el cielo había terminado, pero la guerra que había cambiado apenas comenzaba a girar. Lo que Foss dejó atrás no era solo un conteo de victorias, era una forma de pensar. A través del Pacífico, los pilotos estudiaron lo que había hecho y comprendieron la verdad. El cero no había sido derrotado por mejor metal, sino por mejor juicio. El tiro de deflexión se volvió estándar. El tejido Touch se difundió por escuadrones como Fuego Salvaje. Wildcats y luego Hellcats y Corsarios dejaron de correr. Comenzaron a cazar. Guadalcanal había sido la prueba. El resto del Pacífico sería la consecuencia. Para Japón, el daño corrió más profundo que pérdidas de aeronaves. Foss había destrozado la certeza. Pilotos veteranos que una vez volaban con arrogancia, ahora subían a sus cabinas cautelosos, cuestionando cada movimiento. El mito de invencibilidad se había ido. Y una vez que un mito muere, nunca regresa igual. La guerra aérea cambió, el impulso siguió. Para Foss mismo, la fama era inevitable, pero nunca lo definió. No permaneció en uniforme persiguiendo gloria. Cuando la guerra terminó, fue a casa a Dakota del Sur, de vuelta a tierra abierta, de vuelta a la gente que entendía trabajo sin aplausos. Usó su nombre no para elevarse, sino para servir. Entró a la vida pública, fue elegido a la legislatura estatal y con el tiempo se convirtió en gobernador de Dakota del Sur. Más tarde ayudó a construir la Liga Americana de Fútbol desde cero. Arenas diferentes, mismo instinto, ver la falla, arreglarla, seguir adelante. A través de todo, Foss nunca habló como leyenda. Habló como granjero. Acreditó la suerte. Acreditó a los hombres a su alrededor. Acreditó hábitos aprendidos mucho antes de Guadalcanal, cuando fallar un tiro significaba un plato vacío en la cena. Joe Foss murió en 2003 a la edad de 87 años. Fue enterrado con honores militares completos, recordado como el as de ases de América. Pero su verdadero legado no fue el número 26, fue la lección que dejó atrás. Las guerras no se ganan solo por manuales. Se ganan por personas dispuestas a ver diferente. A veces eso es todo lo que se necesita para cambiar la historia. La historia ama máquinas, nombres de aviones, números de armas, gráficos, manuales, especificaciones.
Pero las guerras nunca se deciden verdaderamente solo por acero. Giran en momentos cuando alguien mira el libro de reglas, ve la falla y se niega a obedecerlo. Joe Foss era uno de esos hombres. No se suponía que importara. Demasiado viejo, avión equivocado, doctrina equivocada, lanzado al espacio aéreo más letal en la Tierra con un avión que todos acordaban era inferior. Pero Foss no combatió al cero como los expertos dijeron que debía. Lo combatió como había cazado toda su vida, observando, esperando, prediciendo, apuntando no a lo que era sino a lo que tenía que ser. Esa fue su modificación, no metal, no cableado. Una mentalidad forjada en campos congelados en Dakota del Sur. Y no estaba solo. A través de la guerra, la victoria a menudo vino de hombres como él. Hombres que entendían algo más profundo que la doctrina, el costo de estar equivocados. Joe Foss pagó ese costo en fiebre y sangre, en años tomados de su cuerpo. Guadalcanal lo rompió físicamente. Pero antes de que lo hiciera, él rompió el mito del cero. Les dio a los pilotos americanos algo más poderoso que una nueva aeronave. Les dio creencia. Creencia de que el enemigo podía ser vencido. Creencia de que habilidad y juicio podían superar tecnología. Creencia de que incluso en un ataúd volador, un hombre que entendía la cacería podía cambiar el curso de una guerra. Por eso estas historias importan. No porque glorifiquen el combate, sino porque honran a los individuos que lo cargaron. Hombres que soportaron miedo, dolor y agotamiento no por medallas, sino porque rendirse nunca fue opción. Joe Foss fue a casa, vivió su vida, sirvió a su país nuevamente en paz, pero durante 44 días sobre Guadalcanal, reescribió las reglas del combate aéreo y probó que a veces la historia no gira por órdenes desde arriba, sino por la confianza tranquila de un hombre que sabe exactamente dónde apuntar.